Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidas a la Biblioteca Pública Municipal de La Orotava. Doy la bienvenida también a Juan Carlos González, el director de la biblioteca, y también vamos a excusar momentáneamente al alcalde Francisco Linares, que se encuentra en otro compromiso. Esperemos a ver si puede llegar a tiempo para que haga su intervención. También agradecer, por supuesto, a los medios de comunicación que se han desplazado hasta aquí para conocer los datos que vamos a presentar en el día de hoy, que corresponden a la memoria y el balance de actividades que se hicieron a lo largo del año 2020, así como el número de lectores y de usuarios de la misma. Un año bastante excepcional, porque como todos sabemos tuvimos esa crisis sanitaria que nos dio un parón en seco y que obligó a cerrar algunos meses por normativa la propia biblioteca, y eso también, por supuesto, se va a ver reflejado en esos datos. Sin embargo, tenemos algunos que no son tan pesimistas, sino son también optimistas, aunque me imagino que luego Juan Carlos entrará en detalle en cada uno de ellos. A mí me gustaría aprovechar esta intervención hoy para mencionar o poner en valor las funciones reales que tienen las bibliotecas, porque seguro que si preguntamos a la mayoría de las personas, se pueden quedar simplemente como que es un espacio donde se puede venir a consultar cualquier publicación o cualquier libro, o un espacio también donde se prestan. Pero la biblioteca también cumple otras funciones. Por supuesto, la del préstamo y la consulta de libros, que además se hace de forma gratuita e igualitaria para todos los vecinos y vecinas de La Orotava, un servicio que pone el ayuntamiento y que se sufraga con los impuestos que pagamos todos y todos los vecinos, pero que dispone la ciudadanía la posibilidad de venir a coger cualquier libro, llevárselo en préstamo o consultarlo. Pero también la biblioteca tiene otras funciones. Esto, en el lugar en el que nos encontramos hoy, es un espacio, es un lugar de reunión, de encuentro, de comunicación y en algunos momentos del año incluso de participación. Esta biblioteca contribuye a recopilar, a conservar y a difundir el conocimiento, la cultura y el patrimonio, no solo de La Orotava, sino también de Canarias a nivel nacional e internacional, con unos fondos y unas colecciones que son un ejemplo para otras bibliotecas de las Islas Canarias. Es un agente de cohesión y relación entre los diferentes grupos de la comunidad. Cuando venimos aquí, ahora con la pandemia, quizás ha mermado un poco por mantener las distancias, pero este espacio siempre ha sido también lugar de encuentro de muchísimas personas y de colectivos para trabajar en pro del conocimiento y la educación del municipio. Como decíamos, es un lugar donde se presta y se cede también el conocimiento y la información en diferentes formatos. Tenemos fuentes que están escritas, como los libros que vemos, pero también hay información de forma oral o audiovisual a través de la mediateca e incluso la hemeroteca. Tenemos también un apoyo permanente en el trabajo de la alfabetización y la educación del municipio. Este espacio es un complemento a otros colectivos del municipio que trabajan en pro de la educación de los diferentes colectivos que forman parte de la sociedad de La Orotava. Es un soporte, algo muy importante, y una potenciación en el impulso a la investigación y a la innovación. Esto es clave para cualquier sociedad y para cualquier comunidad si queremos seguir avanzando y evolucionando y desarrollando y creciendo, el apostar por la investigación. Pues aquí también se reúnen muchos investigadores para consultar y para enriquecer sus trabajos de investigación. Y por supuesto la figura cultural. Siempre la biblioteca se ha destacado por no cerrarse a sus puertas, sino realiza numerosas actividades a lo largo del año de diferente índole cultural para atraer a cada vez mayor número de usuarios. Un ejemplo son las exposiciones, las conferencias, los coloquios, los cuentacuentos, las charlas que se desarrollan a lo largo de todo el año y que, bueno, a lo largo de 2020 hemos tenido que adaptarlas a la nueva realidad con otros formatos diferentes, pero que hemos querido seguir desarrollando e implantando. Además, también me gustaría destacar la labor que se hace en la propia biblioteca respecto a las nuevas generaciones, a los más pequeños, a los niños y niñas. Tenemos una sala de infantil con una colección de publicaciones bastante amplia, donde los más pequeños también pueden venir a consultar, a leer y a volar su imaginación. A la par también que numerosa actividad paralela, cultural a lo largo del año, enfocada precisamente también a los niños. Es una labor que me gustaría destacar porque es una forma de sembrar esa semillita para esos futuros lectores y futuros usuarios de este espacio en el que nos encontramos. Y por último, para terminar esta intervención, me gustaría también destacar la labor que hace todo el equipo humano que forma parte de esta biblioteca, a todo el personal que da lo mejor de sí para que cuando vengamos aquí tengamos un trato amable y cordial y nos sintamos como en casa, algo que también enriquece el espacio y la casa en la que nos encontramos. Y bueno, decir que la pandemia, como decía, a lo largo del año 2020 supuso un desafío importante para muchos espacios y por supuesto también para esta biblioteca. Hemos intentado adaptarnos cumpliendo a toda la normativa por corresponsabilidad, así nos tocaba,
pero creo que los datos que tenemos no son del todo malos. A día de hoy tenemos 4.700 lectores en esta biblioteca y además a lo largo de 2020 no es que solo se mantuvieran, sino que hubo nuevas incorporaciones con 226 altas. Esto en un año pandémico es un dato bastante positivo que me gustaría también destacar. Y bueno, ya sin más, pues agradecer a todas las personas que donan libros, colecciones, a los usuarios que vienen a la biblioteca, porque de nada serviría tener todo este espacio si luego no hay personas que vengan a consultar. Y como decía también al equipo humano encabezado por Juan Carlos, por la labor que hacen durante todo el año. Y a todos los que nos estén viendo, escuchando, pues aprovechar a usar este recurso que tenemos, que es gratuito, y que tenemos una gran cantidad de fuentes de conocimiento y de préstamo de libros que debemos aprovechar, porque es clave para el desarrollo y la evolución de una sociedad y un municipio como es La Orotava. Muchas gracias y yo sin más le cedo la palabra a Juan Carlos para que ya dé todos los datos detallados de la memoria 2020. Buenos días. A continuación expondré una síntesis de la memoria de esta Biblioteca Municipal de La Orotava referente al año 2020, al año pasado, en la que tocaré solamente los aspectos que considero más relevantes de la misma. En primer lugar, es necesario recordar que esta biblioteca está integrada desde hace años en la Red de Bibliotecas de Canarias, más conocida como BICA, por lo que llevamos a cabo nuestra actividad en este entorno de red de bibliotecas públicas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que este año 2020 está marcado por la pandemia COVID-19, que nos ha cambiado todo lo que conocíamos, cómo nos relacionábamos, y esto evidentemente ha supuesto un impacto también en el mundo de las bibliotecas. Referente a esta exposición que voy a hacer, trataré 4 grandes bloques. En primer lugar, el impacto de la pandemia COVID en la biblioteca. En segundo lugar, la colección. En tercer lugar, la dinámica de los servicios. Y por último, la estructura del personal destinado. Respecto a la actuación frente a la pandemia COVID-19, la biblioteca se ve altamente afectada y en cada etapa hemos dispuesto de un protocolo de actuación que a su vez se ha ido modificando y actualizando dependiendo de las circunstancias que iban sobreviniendo y de las recomendaciones y las resoluciones de los diferentes gobiernos estatales, autonómicos, insulares en el mundo de las bibliotecas y por supuesto municipales. En cuanto a si trazamos una cronología del impacto, el espacio temporal ha sido el siguiente. El viernes 13 de marzo, la biblioteca cierra indefinidamente. El lunes 11 de mayo, el personal de la biblioteca empieza a adaptar el centro a la nueva realidad de crisis sanitaria. El lunes 25 de mayo, la biblioteca vuelve a abrir al público con los servicios permitidos en aquel momento en la fase 1. El viernes 12 de junio, la biblioteca se adapta y ofrece los servicios permitidos en aquel momento en la fase 3. La actuación que hemos llevado a cabo ha sido siempre con el objetivo de ofrecer un entorno seguro, tanto para el personal que trabaja como, por supuesto, para todos los usuarios. Con este objetivo se toman las siguientes medidas, y leo solo las más importantes para no olvidarme de ninguna de ellas. En primer lugar, se modifica el horario de atención al público para poder ventilar el edificio en las horas centrales del día. Se dispone un circuito de entrada y de salida diferente en el centro. Se añade una nueva sala de trabajo a la biblioteca. La sala de consulta y referencia se convierte en esos momentos en un espacio de tránsito y de acceso a los servicios. La sala de prensa y revista, a su vez, se convierte en parte del circuito de salida. La sala de Canarias se utiliza como sala de cuarentena para los documentos que previamente han estado en préstamo exterior. Y se reduce el aforo de la biblioteca a la cantidad permitida de usuarios en cada momento, siempre manteniendo la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Bien. En cuanto al segundo bloque que iba a tratar, la colección de la biblioteca, comenzaré con la colección bibliográfica. La colección bibliográfica de esta biblioteca contiene 3 fondos cerrados más uno abierto que hemos llamado fondo general. Los 3 fondos cerrados, los menciono, es el fondo Fernando de Hoyo Laura Salazar, Fernando Antonio Lugo y Maciú y fondo del Convento Santo Domingo.
Estos 3 fondos cerrados suman la cantidad de 28.644 ejemplares. El fondo general, que es una colección dinámica que sufre sus altas y sus bajas a través del tiempo, contiene 34.423 ejemplares. Por lo tanto, la colección total de la biblioteca a finales del año es de 63.087 ejemplares. Este año no hemos podido incrementar la colección, sino que hemos tenido un saldo negativo porque nos hemos visto obligados, a consecuencia de la pandemia, a realizar un expurgo en el mes de mayo. De todas formas, cada año, desde el 2011, he configurado un diagrama en la memoria, se puede ver que desde el 2011 hasta este último año siempre habíamos ido aumentando la colección de la biblioteca. Esta tónica se rompe el año pasado, 2020. Una parte de la colección es la hemeroteca. La hemeroteca es la sección que lleva el proceso técnico con las publicaciones seriadas, revistas, boletines, periódicos, y consta de su propio personal específico de trabajo, compuesto por 2 auxiliares de hemeroteca. En cuanto a la prensa, hemos estado suscritos a 5 títulos de periódicos, 2 de ámbito local, El Día y Diario de Aviso, 2 de ámbito nacional, El País y El Mundo, y 1 de índole económica que recibimos los fines de semana. En estos momentos, en 2020 de pandemia, estos títulos de periódicos no han podido estar en la consulta diaria para evitar ciertos riesgos. Lo mismo ocurre con las revistas, que aunque hemos estado suscritos a 11 títulos de variada índole temática, arte, cine, historia, política, se han dispuesto solo para el préstamo exterior. En cuanto a la consulta de ejemplares de hemeroteca en sala, este año se han consultado 6.837 ejemplares. Son 6.800, es una cifra, como decía la teniente alcalde, creo que es una cifra importante, pero podemos ver claramente el impacto de la pandemia porque justo el año pasado la cifra de consultas había sido 15.245. La hemeroteca, a su vez, lleva su propio proceso de catalogación automatizada y este año se han incorporado 708 registros, de los cuales 90 títulos de revista han salido en préstamo. La mediateca es la otra parte de la colección que vamos a tratar. Contiene la cifra de 2.000 ejemplares a final de año, divididos de la siguiente manera: audiovisuales, películas cinematográficas y documentales preferentemente, son 1.584. Documentos sonoros, que suelen ser CDs de música clásica, 250. Y audiolibros, 132. Por su parte, toda la colección de la biblioteca lleva también el proceso desde hace años de automatización. El año pasado, a final del año pasado, teníamos registrados 53.330 ejemplares en este catálogo automatizado y de ellos son 31.776 títulos. En este catálogo automatizado, en el año pasado, se han introducido 1.274 registros nuevos. No es una cantidad excesivamente alta, pero nos hemos dado cuenta que en épocas de pandemia la atención al público ocupa prácticamente la totalidad del tiempo del trabajo de los bibliotecarios. Por lo tanto, queda poco tiempo para este otro trabajo interno. El tercer bloque, dinámica y funcionamiento de la biblioteca, es decir, sus servicios. En primer lugar, lo más importante, los lectores o socios de la biblioteca. Como decía la teniente alcalde delegada de bibliotecas, tenemos 4.700 lectores inscritos en la biblioteca, de los cuales 748 son menores de 14 años. A lo largo del año ha habido 226 altas de lectores y esta sí que creo que es una cantidad bastante favorable teniendo en cuenta las circunstancias. Quizás indica lo que arrojan las estadísticas, que después del confinamiento la población lee más que antes. Incluso cuando terminó el confinamiento se han añadido nuevos lectores, lo que podemos encontrar aquí quizás un punto positivo en todo este año bastante negativo. El préstamo exterior de documentos es un servicio sus indicadores muy valorado por los bibliotecarios porque nos indica claramente el interés que la colección tiene en los usuarios.
Este año hemos prestado 6.831 documentos, que no está nada mal, pero esta cifra es la mitad de, por ejemplo, el año inmediatamente anterior. En cuanto a los actos culturales que esta biblioteca intenta siempre desarrollar, este año se han reducido considerablemente y casi todos han sido en formato online. Hay una excepción, que tuvimos una charla sobre ópera de la producción Lucrecia Borgia del Auditorio de Tenerife, que fue el 6 de marzo, fue de forma presencial, es decir, a la antigua. El resto lo hemos implementado de forma online. Así, por el Día de Biblioteca, se rodó un vídeo promocional titulado La Biblioteca y sus servicios, 2 sesiones de cuentos infantiles emitidos en streaming por las redes sociales de la biblioteca a cargo de los narradores Antonio Conejo y Juan Carlos Toste, la publicación de un post en el blog de la biblioteca titulado Biblioteca siempre a tu lado, en el que se recordaron los enlaces más destacados que la biblioteca compartió durante el confinamiento. Y por Navidad, por último, seguimos intentando dar continuidad al programa cultural infantil denominado Naviteca. Lo que ocurre que en este caso la modificación sustancial fue que esta vez las narraciones de cuentacuentos y los talleres de manualidades pues fueron en formato online. De todas formas nos consta que el seguimiento fue bastante aceptable. Otro servicio que ofrece la biblioteca es el servicio de club de lectura. Cuando empezábamos el año teníamos 2 clubes de lectura, uno propio de la biblioteca llamado Club de Lectura Biblioteca de la Orotava, y otro llamado Sendero de Palabras, que está coordinado por la Asociación Tinerfeña de Escritores de Tenerife. El Club de Lectura Biblioteca de la Orotava pudo llevar a cabo 9 sesiones y mantiene cierto contacto y alguna actividad de forma online. El Club de Lectura Sendero de Palabras solo pudo llevar a cabo 2 sesiones porque su periodicidad es mensual. A lo largo del año 2020 y hasta la actualidad no hemos creído que se dan las circunstancias para reanudar esta actividad de forma presencial. De momento no tenemos fecha porque evidentemente dependemos de la evolución de la pandemia. Otro servicio que ofrece la biblioteca es el servicio de Internet, que empezábamos el año con 4 ordenadores de utilización gratuita 3 horas al día, y tras el confinamiento, tras la apertura, los reducimos a 2 ordenadores para poder mantener la distancia de seguridad entre los usuarios. Además, la biblioteca sigue manteniendo una conexión Wi-Fi abierta. Está en los principales canales de redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest. Tenemos un blog y un canal de YouTube para utilizarlos como herramientas de información y de comunicación con nuestros usuarios. Y quizás en este apartado del servicio de Internet lo más importante ha sido que por fin pudimos crear un proyecto que teníamos en mente desde hacía unos años, como fue la creación de una página web propia de la biblioteca, que empezó a funcionar plenamente el 21 de agosto. En ella los usuarios pueden acceder a todo tipo de información sobre la biblioteca, sobre nuestros servicios, pueden consultar el catálogo, pueden solicitar obras de su interés e incluso pueden darse de altas como socios. Por lo tanto, creemos que es una herramienta muy importante con y sin pandemia. Un servicio, por último, que siempre ha ofrecido la biblioteca es el servicio de sala de estudio, que trata de ampliar el horario de la biblioteca con horas extraordinarias fuera del horario habitual de la biblioteca. El año pasado, 2020, solo se pudo llevar a cabo en un periodo, en enero, y se dispusieron una cantidad de 100 horas extraordinarias. Por último, la plantilla del personal de la biblioteca no ha sufrido modificaciones en cuanto al número en los últimos años. Seguimos contando con 7 profesionales divididos en 2 turnos que ahora, en época de pandemia, ofrecen 50 horas de aperturas semanales de la biblioteca. Esta plantilla está configurada de la siguiente forma: un bibliotecario, 2 auxiliares sección libros, 2 auxiliares sección hemeroteca y 2 subalternos. Bien, como conclusión,
Y para finalizar, el año 2020 ha estado marcado en toda sociedad por la pandemia COVID-20 y esta biblioteca no ha podido ser una excepción. Los indicadores principales todos han arrojado datos inferiores a otros años, lo cual es perfectamente comprensible porque no solo que durante un determinado tiempo directamente la biblioteca estuvo cerrada y solo funcionó en redes sociales, sino que cuando después, tras la apertura, algunos de los servicios estuvieron limitados e incluso algunos de ellos restringidos. Pongo como ejemplo la consulta de prensa y revistas en curso en sala. Pero a pesar de todo ello, la biblioteca, como todas las bibliotecas públicas, se han puesto a funcionar modificando lo que teníamos que modificar en nuestro caso y se han llevado a cabo 6.800 préstamos, han consultado más de 6.800 ejemplares de hemeroteca y se han hecho altas nuevos de lectores 226. En lo que se refiere al trabajo interno, clasificación, catalogación y demás, pues ha sido un año complicado, no se ha avanzado demasiado por lo que mencioné antes. La atención al público en estos momentos de crisis sanitaria pues ocupa prácticamente todo el tiempo. Lo mismo ocurre con los actos culturales. Hemos reducido considerablemente el número de los que hacíamos y lo que hemos hecho prácticamente todos han sido en formato online. En definitiva, en una situación muy complicada para la sociedad, las bibliotecas hemos hecho lo que podíamos hacer, lo que podíamos aportar. Principalmente el préstamo de obras, libros, documentales, audiolibros, revistas y una serie de recursos bibliotecarios virtuales. 2020 ha sido un año extraordinario para todos, extraordinario por lo difícil, por lo negativo. Y nosotros hemos aportado lo que nos tocaba con los mismos miedos y las mismas ansiedades que el resto de la población. Por eso me gustaría agradecer especialmente a nuestros usuarios y a nuestros lectores la paciencia y la comprensión que han tenido con nosotros y con las medidas que nos hemos obligado a poner, que en muchos casos han sido molestas. Sabemos que para los lectores ha sido complicado acceder prácticamente todo el tiempo a través de un catálogo virtual, mucho más de lo deseable. Incluso en algunos momentos del año no han podido ni tocar los libros que se iban a llevar a casa. Los usuarios del servicio Sala en Estudio, pues sabemos que es incómodo pasar el frío que se pasa en esta zona en invierno, porque hemos tenido que mantener las ventanas abiertas todo el tiempo, como todos los centros, como los centros escolares también, y sabemos que es incómodo. Por ello, mi agradecimiento y esperemos que las medidas que tengamos que poner pues cada vez sean más laxas dependiendo de la evolución de la pandemia. Por último, me gustaría agradecer a la teniente alcalde delegada de bibliotecas, primero su presencia hoy aquí y después que nos dé la oportunidad de enseñar nuestro trabajo a la población de nuestro entorno más cercano. Por mi parte nada más, muchas gracias y buenos días. Bueno, buenos días a todos, a todas. Después de este año en el que hemos pasado, que no nos dio tiempo este año pasado de hacer público pues el balance anual de esta biblioteca que desgraciadamente permaneció cerrada también durante unos cuantos meses. Así todo hemos tenido que hacer una readaptación a los tiempos en los cuales estamos. Yo le pido disculpas a los usuarios, usuarias, porque no tenemos la amplitud tan grande que antes estaba, sino nos hemos tenido que adaptar a la pandemia, a la distancia, pero queremos que también sea un centro de consulta, de estudio, pero que tenga seguridad plena. Pese a todo eso, seguimos creciendo en número de personas que leen, en número de personas que se hacen socios y sobre todo la biblioteca pública municipal sigue estando viva. Yo les pido a todo el mundo que tengamos la fuerza y el apoyo que un centro como este debe tener más en los tiempos en los cuales estamos. Aquí sigue estando todavía 70.000 libros a disposición de todo el mundo que quiera venir. Tenemos conexión por internet para todas aquellas personas que siguen habiéndolo todavía
que en casa no pueden hacerlo porque desgraciadamente una parte de este pueblo como de Canarias tiene una brecha digital importante. Nos hemos dado cuenta de la interconexión, lo importante que es. Agradezco mucho a la gente joven que se sigue acercando a la biblioteca pública a sacar libros para casa y se sigue acercando aquí para que lee también. Seguimos manteniendo la sala de estudio abierta, con una adaptación a los tiempos también, con una capacidad menor que la que antes teníamos, por eso la hemos complementado con que la Casa de la Juventud se ha convertido en una sala de estudio complementaria a la biblioteca pública. Así todo, no dejamos al margen la idea que seguimos pensando de crear una gran sala de estudio con uso exclusivo para que los chicos y chicas de este pueblo pues tengan un lugar donde estudien en condiciones óptimas. Esta casa es, lógicamente, llena de mucha historia, pero sabemos que a lo mejor no es tan amplia ni tan cómoda para que la gente estudie, sobre todo que ya se nos ha ido haciendo chica. Cuando esta pandemia pase, por lo tanto, en futuros lugares y futuros espacios que espero anunciar y hacer público antes que este año 2021 acabe, podremos anunciar un lugar y un espacio donde hagamos una gran sala de estudio que sirva como lugar de enclave de que los estudiantes, chicos y chicas de este pueblo, tengan un lugar en condiciones óptimas. Estamos estudiándolo y va a ser una propuesta conjunta de todos los grupos políticos que, insisto, espero anunciarlo antes que el año 2021 acabe. Agradecerle pues al personal todo que trabaja en esta casa. También ellos han hecho un esfuerzo de adaptación importante porque no es fácil. Esto es un lugar donde se respira vida, donde se respira ambiente, donde la gente viene a hacer pues consultas, trabajo, y todo eso necesita interacción humana. Claro, la pandemia y la interacción humana son sencillamente incompatibles. Pero bueno, desde el director al equipo de auxiliares que hay, han hecho un trabajo extraordinario. Por lo tanto, muchísimas gracias también por esa implicación. Y no dejaremos al margen el capítulo o la parte cultural que cualquier biblioteca pública municipal tiene también, de hacer alguna actividad, pues conmemorando el Día del Teatro, del Libro, de la biblioteca, quiere decir, intentando compaginarlo todo. Bueno, invitados quedan todos y todas. La biblioteca pública municipal es una inversión de 300.000 euros al año que sacamos de los impuestos y que nos sirve para que tengamos una biblioteca, centro de estudio en una casa histórica, pero muy actualizada en el siglo XXI en el cual estamos. Buenos días y muchas gracias a todos y a todas.